Bienvenidos al Sur, Taller Literario. Mi nombre es Alejandro. Hoy vamos a seguir experimentando ChatGPT. Tuvo bastante aceptación el video de la otra vez, más de la que yo esperaba. Y muchos de ustedes querían seguir jugando con este chiche. O bueno, quizás en algún momento se ponga en modo Skynet y seamos nosotros los chiches de ella. Alguien me decía, un muchacho del taller que conoce de estos temas, que estaban en modo learning, o sea, en modo aprendizaje todavía estas máquinas. Así que puede pasar como en ese capítulo de Los Simpson, que está el muñeco Krusty que estaba en modo matar. Tenían los modos bueno y modo matar y no es que estaba endemoniado ni nada al estilo Chucky el muñeco diabólico, sino que el problema era que estaba en modo matar. Bueno, quizá chat GPT pase de modo learning a modo killing, por ejemplo, o algo así. Comento algunas cosas que me dijeron ustedes mientras probablemente estén viendo en pantalla que le pido que escriba cuentos de Lovecraft, pero sobre todo al principio no es muy interesante lo que hace, la verdad. Siguen siendo resúmenes de probables o de posibles cuentos, resúmenes de cuentos que no existen, ¿no? Pero no resúmenes de cuentos que no existen como los que hace Borges, sino resúmenes que no tienen mucho atractivo, compendios de lugares comunes, ¿no? Van a ver que cuando le pido que mezcle el estilo, creo, de Lovecraft y Borges, de Poe y Borges, mete a Borges como personaje y que se encuentre un libro de Poe. Voy a comentar algunas cosas que me comentaron ustedes. El amigo Martín Tous dice que en el futuro, en el apartado de legales de un libro, va a tener que venir aclarado si es un autor humano, autor cibernético, colaboración con la inteligencia artificial. Y es probable. También algunos comentaban que ya hay gente en Amazon que escribió libros con una IA y los publicó, y otros decían que es mejor el nivel de la IA que el nivel de Wattpad. Es probable. Lo de Amazon lo desconozco, pero no me resultaría raro. Y sí, seguramente si hablamos de redacción en un sentido escolar, de poner bien los puntos, las comas, de no cometer faltas de ortografías, de seguir un hilo en lo que está contando, la inteligencia artificial esta sí puede dejar o debe estar dejando sin trabajo a muchos redactores. En un momento ahí ven que yo le pido que me escriba un guión para un video sobre la inteligencia artificial y lo escribe bastante bien. Probablemente para hacer algo más o menos de calidad siga siendo necesaria intervención humana para corrección y demás. Pero de hecho hace poco vi un video, no me acuerdo el youtuber, por eso no le doy el crédito, pero que hay también una aplicación que te arma el video. O sea, digamos, uno puede armar el guión con la inteligencia artificial y también prácticamente que se edite solo el video, porque el programa este, que no me acuerdo tampoco cómo se llama, si me acuerdo lo pongo por ahí, lo escribo por ahí en el video este, te elegía las imágenes y a veces le erraba, porque lo que hacía era buscar en bibliotecas de videos gratuitos y pongamos que buscaba, no sé, reconocía la palabra cama y buscaba una cama. Bueno, lógicamente a veces le erraba porque siguen teniendo dificultades para captar el contexto, el lenguaje figurado, este tipo de programas, pero eh, te ahorraba muchísimo trabajo. Así que prácticamente el proceso de automatización de videos está muy avanzado. También gente decía que esta es la versión 3.5, si mal no recuerdo, de esta inteligencia, que ya salió, va a salir la 4, y que además es la versión gratuita, que es menos potente. Es cierto, bueno, es la versión a la que tenemos acceso todos. Si yo tuviera acceso a la versión más compleja, lo usaría. La mayoría de ustedes piensa que nunca una inteligencia artificial va a reemplazar a un escritor, algunos no. Alguien decía, la pregunta no es si puede, sino cuánto tiempo va a pasar para que reemplace un escritor. A mí lo que me viene preocupando es no que las máquinas lleguen a escribir como un escritor.
profesional, vamos a usar esa palabra, sino que se está escribiendo, no los escritores profesionales, ya sé que es una palabra un poco desagradable quizá, pero usémosla para entendernos, pero sí que muchas veces se está escribiendo en Internet, o mejor dicho, voy a ir más lejos, estamos pensando el lenguaje como si fuéramos robots. Es decir, nosotros nos estamos acercando más al pensamiento de una máquina que la máquina al pensamiento de nosotros. O en todo caso están pasando las dos cosas y cada vez nos vamos uniendo más porque nosotros nos vamos acercando a las máquinas y las máquinas a nosotros. Un ejemplo, también vinculado con la corrección política que padecemos hace unos cuantos años, pero olvidémonos de esos asuntos en este momento. No sé si recuerdan los que más o menos siguen el fútbol, que hace unos años el jugador uruguayo Cavani, si mal no recuerdo, tuvo problemas porque le envió a Mbappé, el jugador francés con raíces africanas, que es negro, le envió un mensaje diciéndole feliz cumpleaños, negro. ¿Qué pasa? En Argentina y en Uruguay, no sé si en otros países de Sudamérica también, cuéntenme en comentarios en todo caso, pero uno puede usar la palabra negro cariñosamente. Incluso acá en Argentina se dice negro, negrito, cariñosamente a gente que por ahí puede ser rubia y de ojos celestes. No importa, no tiene que ver con el color de piel. Es un apelativo cariñoso. Por supuesto, también se puede usar agresivamente o despectivamente. Depende del contexto. Y muchas veces ese uso despectivo tiene que ver más con una cuestión de clase que de piel. A veces también de piel, pero... también se le puede decir despectivamente negro a alguien rubio de ojos celestes. Bueno, la cuestión es que fue sancionado Cavani por el PSG, tuvo problemas. Y yo entiendo que un francés pueda ignorar ese uso de la palabra negro, pero por lo menos debería haberlo investigado. Porque, ¿qué pasa? Estamos en la época de los algoritmos. También alguien me contaba o no sé si se dice por ahí que alguien quiso vender una Hewlett Packard, una impresora, y puso HP negra en Facebook, y Facebook le bajó, le censuró el aviso, porque claro, HP negra entendió otra cosa, que HP ya se imaginará. Que lo haga un algoritmo, vaya y pase. Está bien, los algoritmos están ahí para regular ciertos discursos, por supuesto se puede discutir muchísimo. ¿Quién dice que es un discurso de odio? ¿Quién regula? Olvidémonos por ahora de eso. Pero los algoritmos están ahí y en todo caso un humano, si el algoritmo comete un error, lo supervisará. El problema es que cuando pasan estas cosas de que pensamos palabra por palabra el lenguaje y dejamos de pensar el lenguaje en un contexto, entonces nos parece que la palabra negro siempre es reprochable, quizá por los problemas que tienen los norteamericanos con la palabra nigger, porque toda esta cosa de la corrección política son muchos casos problemas que los norteamericanos nos traspasan a nosotros, como si no tuviéramos suficientes problemas en Sudamérica, en Argentina ni hablemos, ¿no? Problemas reales, de hecho. Los norteamericanos tienen un gran problema con el racismo, bueno, que lo arreglen ellos, ¿no? Pero acá la palabra negro se puede usar de distintas maneras. El hecho de pensar que una palabra es intrínsecamente violenta, agresiva, ofensiva, que transmite odio, sin tener en cuenta el contexto, sin tener en cuenta el emisor, el receptor, porque la gente del PSG podría haberse parado un segundo a pensar que Cavani no iba a tener una expresión racista con un compañero en Twitter, en público. Es una locura. Pero no, simplemente vieron la palabra y reaccionaron a la palabra. También pasa esto con el SEO, el famoso SEO, que es esto de posicionamiento web. Muchos habrán visto artículos que están hablando, por ejemplo, de, no sé, rollos de cocina, por decir cualquier cosa, y aparece el término rollos de cocina 800 veces en 1000 palabras. Esto es para que posicionarse mejor. Es más complejo de lo que estoy diciendo yo, pero la cuestión es que hay que nombrar mucho un término para que se posicione, porque el buscador, no sé qué, en fin. Yo no soy ningún experto en SEO o en SEO. La gente que conoce el tema lo sabe. Pero los textos se producen para el algoritmo ya. Se producen para que el algoritmo los detecte y para estar bien posicionados en la web. Todo esto empieza a generar que nosotros nos acerquemos
estoy dejando ahora aparte la literatura, pero que en cuestiones de redacción, de escribir para la web, nosotros nos estemos acercando más a las máquinas que las máquinas a nosotros, o en todo caso nos estemos acercando en la misma medida. Ellas se acercan a nosotros, nosotros a ellas. Y si bien yo soy de los que piensan que una máquina, no sé si nunca, ya uno no se atreve a decir nunca, pero no creo que ninguno de nosotros viva para ver a una máquina escribiendo un gran texto literario, si es que eso alguna vez pasa. Pero si yo fuese, que alguna vez lo hice eventualmente, como una... Cuando no tenía el taller, cuando a veces iba por varios trabajos, digamos, alguna vez me dediqué a la redacción. Y yo si fuese redactor profesional de oficio y viviera de eso, tendría bastante miedo. Porque a los redactores se les va a complicar con esta herramienta. Esta herramienta va a dejar sin trabajo probablemente a muchos redactores. Porque yo me acuerdo cuando recién aparecían los traductores, por ejemplo, si bien es otro tema la traducción, pero que tenían una sintaxis espantosa, que no reconocían el uso figurado de algunas palabras, traducían literalmente. Ahora esta inteligencia artificial redacta muy bien, no narra muy bien, no escribe bien en el sentido literario. Si quieren saber cuál es la diferencia, tienen todo mi canal, básicamente, para eso, que vivo hablando de eso. Una cosa es tener una redacción escolar correcta y otra cosa es saber escribir literatura. Son dos cosas muy diferentes. Ahora bien, yo sí tengo una, qué sé yo, una empresa en la que vendo clavos, no sé, quiero redactar un texto sobre lo bueno que son mis clavos y probablemente en lugar de pagarle a un redactor, y si no tengo mucha habilidad para escribir, uso esta inteligencia artificial y reviso lo que haya que revisar, porque generalmente alguna cosa incoherente pone. De hecho, alguien, Leandro Puntín, que le mando un abrazo si está escuchando, puso mi nombre, le dijo quién es Alejandro Barabaya, la inteligencia artificial, y le mandó datos de alguien que ya me mató, porque de alguien que había muerto ya en 2015 y nació no sé dónde, o no sé cuándo, pero que fue crítico literario, no sé, le inventó de todo. Yo le pregunté por el taller, por el canal, más o menos ahí acertó. Pero bueno, a veces también quizás debe tener algún gen argentino, le deben haber metido, como al androide Cell de Dragon Ball Z que le metían genes. Para mí le metieron algún gen argentino, porque lo que no sabe lo inventa, eso es muy argentino, ¿no? Pero bueno, bromas aparte, tiene sus deficiencias. El tema es si esto, yo no sé si esto está conectado con Google, parece que no. No sé de dónde saca exactamente. A mí se me hace raro que solamente saque la información de las personas que se la meten, vamos a decirlo así a lo bruto, los programadores, o de las personas que interactúan con ella. Pero bueno, está en modo learning. En la película Ex Machina, que la vi hace poco, película del 2015, había un socias del reptiliano este dueño de Google, que se me fue el nombre, es de Zuckerberg, ¿no? Sí, que Zuckerberg, no, el de Facebook es Zuckerberg. Y tiene Google también, no me acuerdo, ya no importa. Pero, bueno, había un socias de este superempresario que tenía su inteligencia artificial conectada al buscador. Y por ende podía aprovechar toda la información del buscador, que no se menciona como Google, pero obviamente está haciendo referencia a Google. Da un poco de miedo una inteligencia artificial con toda la información de Google. De hecho, el estilo de redacción o de hacer, entre comillas, literatura de la inteligencia artificial por momentos recuerda bastante a algunos pseudocuentos, que en realidad son más bien resúmenes que se pueden encontrar en la web. Evidentemente nadie la alimentó con literatura, o al menos no con tanta literatura en español a esta inteligencia artificial. Planteaba el amigo Oscar, que tiene un muy buen video sobre Máquina, que esta IA puede bien ser usada como una especie de tormenta de ideas. Cuando uno está un poco seco de la imaginación, no se le ocurre nada,
y quisiera poder conversar con alguien para que le devuelva la pelota, hablando en términos deportivos, tener alguien que te diga, te aporte otra cosa, bueno, puede ser una herramienta interesante. De hecho, la otra vez hicimos con un tallerista un experimento, él estaba con un cuento a la mitad y no sabía cómo seguirlo, y le pedimos a la inteligencia artificial que lo siguiera, y el final fue bastante delirante, se iba para otro lado, pero dentro de ese delirio había alguna idea que a él le gustó, a mí también, y que, bueno, ya veremos si da sus frutos. Pero justamente eso es una tormenta de ideas, tirar de todo, lo primero que se venga a la cabeza sin ningún pudor de que pueda ser una tontería o un delirio. Así que estoy de acuerdo, Oscar, yo pensé lo mismo. De paso recomiendo el video, varios videos tiene Oscar hablando sobre la inteligencia artificial muy interesantes, sobre esta inteligencia y sobre la inteligencia artificial en general. Alguien me decía que me proponía que la hiciera escribir reggaetón, una letra de reggaetón a la inteligencia artificial. Lo que pasa es que para eso deberían inventar una subnormalidad artificial o una imbecilidad artificial. La imbecilidad probablemente sea más difícil de imitar que la inteligencia, porque la inteligencia en algún punto es previsible. Pongamos por caso, si uno tuviera el honor de estar charlando con Oscar Wilde, fue trasladado por una máquina del tiempo a la época de Wilde y está hablando con él, uno no puede predecir exactamente qué va a decir porque no tiene el ingenio que tenía él, pero sí puede predecir que va a decir algo ingenioso o puede predecir que va a decir algo imprevisible. Digamos que a su manera el inteligente puede ser más previsible. En cambio el idiota o el simio, digo, el que está ahí en una escala ambigua, extraña de la evolución, es difícil. Entonces, no sé, hablo de la imbecilidad, ya me voy de lo del reggaetón, ¿no? Hablo de la imbecilidad general, digamos. La imbecilidad más imprevisible, así que creo que generar una imbecilidad artificial sería más difícil. También acá está la famosa paradoja del ajedrez que se nombra en Ex Machina, y que remite justamente a las inteligencias artificiales que juegan ajedrez. El ajedrez es un deporte, un juego muy hecho a la medida de un razonamiento de computadora. Los que tienen unos años o los que son los que se interesaron por estas cosas y leyeron algo, recordarán la famosa partida, o sabrán de la famosa partida de Kasparov, el vigente campeón en ese entonces, versus Deep Blue, la super máquina que había creado IBM, la superinteligencia artificial, que primero perdió Deep Blue el primer partido y después ganó, no me acuerdo si el segundo, hubo varios partidos parejos, pero Kasparov se quejó porque decía que había movimientos que no correspondían a una máquina y él sospechaba que había grandes maestros asesorando, por así decirlo, o corrigiendo algunos errores que cometía la máquina. También hay un documental incluso sobre eso que está muy interesante. Yo, claro que no sé ni jugar al ajedrez, pero me interesan estas cosas. Y el documental está muy interesante. Buscan documental Kasparov versus Deep Blue y lo van a encontrar. Lo cierto es que hoy en día una inteligencia artificial preparada para jugar al ajedrez, a la que se puede, creo que, acceder por internet, que tienen fácil acceso, tengo entendido, no lo sé, corríjanme, probablemente me equivoque, le gana fácilmente al mejor ajedrecista del mundo, Magnus Carlsen, tengo entendido que es hoy en día, le gana, pero sin transpirar, es una forma de decir, porque la máquina no transpira nunca, pero entienden a lo que me refiero. Justamente porque no somos máquinas podemos entender ese lenguaje figurado. Ahora bien, la cuestión es esta. Sí, la máquina le gana porque tiene una capacidad de procesar virtualmente infinitas jugadas de toda la historia del ajedrez y hacer un montón de cálculos que ningún ser humano puede estar ni cerca de ese procesamiento de cálculo. Pero más allá de ese procesamiento bruto y de que la máquina juegue mejor que ningún humano al ajedrez, ¿la máquina sabe que está jugando al ajedrez? ¿La máquina sabe lo que es el ajedrez? ¿O simplemente está calculando a lo bestia, según unos parámetros, no a lo bestia en realidad, pero bueno,
Eh, Alguien lo sabrá explicar mejor, pero quiero decir que simplemente está calculando una cantidad de parámetros que le dieron según unas reglas establecidas, pero no es consciente de lo que es el ajedrez, de que está jugando ajedrez. Y probablemente tampoco es consciente de sí misma. Lo mismo pasa, salvando las distancias, con este chat GPT. Si uno le pregunta lo que es, va a decir, soy un modelo de lenguaje, bla, bla, bla. Ahora, ¿realmente comprende eso? Bueno, de hecho, tuve una pequeña charlita filosófica, pueden consultarla en pantalla, ¿no? No estoy prestándole mucha atención a lo que pasa en pantalla porque la verdad no me parece tan interesante. Me parece más interesante contar yo mis impresiones y por supuesto que ustedes hagan sus comentarios, ¿no? No es que esté descubriendo nada con lo que estoy diciendo ahora, pero me parece interesante para abrir la charla. ¿Pasaría el famoso test de Turing esta máquina? Si, pongamos por caso, nos quisiera en un chat hacer creer que es una chica o un chico, porque hasta ahora le hemos visto un lenguaje muy formal, pero podría adecuarse a un lenguaje más callejero, por así decirlo, más natural en el sentido de un lenguaje que se use en el día a día, en lo cotidiano. Habrá que ver. Van a ver en una parte, es interesante porque, eso sí, porque yo le pregunto si está cerca una inteligencia artificial de llegar al nivel de un escritor profesional y ella da dos ejemplos de texto, uno de una inteligencia artificial y otro de un escritor profesional. Y yo le digo, ¿de qué escritor profesional es el segundo ejemplo? Y ella dice, no, es mío el segundo ejemplo. Le digo, pero te das cuenta que estás en una paradoja, porque me estás comparando un texto de una IA con el de un escritor profesional para decirme que uno es mejor que otro, pero el texto que supuestamente es mejor lo produjiste vos. Entonces, quiere decir que sí podrés producir a nivel de un escritor profesional. No le dije todo eso, pero... Y ella me dice, porque es muy educada, no, disculpas, tienes razón, en realidad, bla, bla, bla. Bueno. Interesante que reconozca que incurrió en una paradoja, aunque también uno dice, ¿realmente se da cuenta de lo que implica incurrir en una paradoja? O bueno, como lo dije yo, lo tomó por bueno. En fin, por supuesto que yo no soy desde el punto de vista técnico la persona indicada para analizar esta inteligencia artificial, no soy un experto en el asunto, no soy programador ni nada de eso. Pero bueno, desde el punto de vista de un escritor, alguien que tiene un taller, y bueno, me parece interesante como para abrir una conversación, ya que les interesó, repito, más de lo que yo pensaba el anterior video. Si quieren pueden dejar acá sus comentarios. Bueno, esto fue todo por hoy. Mi nombre es Alejandro, este es el Sur, Taller Literario. Compren mi libro escrito por humanos, o por un humano, que vendría a ser yo, creo. Creo que soy humano, digo. Y nos vemos la próxima.